Cuando la doctora Rudmita me llamó para invitarme a este evento y me señaló cuál era el tema, cuál era el marco, yo creí que sería importante aprovechar la oportunidad para explicar en este escenario tan calificado la posición que he venido sosteniendo como Procurador General de la Nación y en ejercicio de mis roles constitucionales en estas discusiones del proceso de paz y sobre todo del marco jurídico para la paz, en el cual he tenido muy cordiales diferencias con algunos altos funcionarios públicos. Pero entonces, vamos a lo que vinimos. La pretensión de algunos sectores del Estado de consagrar la impunidad para los criminales de guerra, de genocidios y de lesa humanidad, en detrimento de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y en contravía de los estándares internacionales que en esta materia nos rigen, no es posible. Sin embargo, si se aplican los estándares de justicia transicional, es posible en un proceso de paz resolver las tensiones entre el derecho a vivir en paz y los derechos de las víctimas. Tanto es así que la Corte Constitucional colombiana, por medio de la sentencia C-370 del 2006, consideró exequible el mecanismo de justicia transicional adoptado por medio de la Ley 975 de 2005, y por medio de la cual se dispuso que los autores de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se desmovilizaran en el marco de un proceso de paz o individualmente, podrían postularse a los beneficios consagrados en dicha ley, si se comprometían a decir toda la verdad sobre los crímenes cometidos, reparaban a las víctimas y se sometían a penas de prisión de entre 5 y 8 años. El Congreso de la República, a instancia del Gobierno Nacional, aprobó una reforma constitucional que establece la posibilidad de que se imparta una justicia selectiva y de que no se investiguen ni sancionen las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El Acto Legislativo 1 del 2012, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional, en el marco del artículo 22 de la Constitución Política, dispuso un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que han sido parte en el conflicto armado interno, y también para los agentes del Estado en relación con su participación en el mismo. El acto legislativo dispuso también que los esfuerzos en la investigación penal pudieran centrarse en los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, estableciendo la procedencia de la suspensión de la ejecución de la pena y estableciendo la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena. Asimismo,
autorizó la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados y que en cualquier caso el tratamiento penal especial estará sujeto al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de los menores de edad reclutados ilícitamente que se encuentran en poder de los grupos armados al margen de la ley. El marco jurídico ha sido cuestionado no solo por organizaciones no gubernamentales como la Human Rights Watch y organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en comunicación a la Corte expresó lo siguiente: una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas, debido a que la suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido. Quisiera advertirle que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La decisión de suspender la pena de prisión de tales personas sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal, según lo establecido en los artículos 17, 2C y 23A, o de forma alternativa, que el proceso judicial fue conducido de manera tal que resulta inconsistente con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia. También la señora Naví Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó, de acuerdo con el derecho internacional, no se pueden otorgar amnistías para crímenes graves y que el Estatuto de Roma también así lo indica, ni para genocidios, ni para crímenes de lesa humanidad, ni para crímenes de guerra. Agrega que según los parámetros de la ONU no puede haber impunidad para crímenes graves por causa del derecho de las víctimas a la justicia. Por otra parte, la Corte Constitucional colombiana, en comunicado de prensa del 28 de agosto del 2013, informó que había declarado exequible el marco jurídico para la paz, condicionado a que el mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. La jurisprudencia, la doctrina e instrumentos de derecho internacional público tales como el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, los convenios de Ginebra, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja permiten concluir que existe la clara obligación internacional para los estados de investigar y sancionar judicialmente a los responsables de crímenes internacionales y de conductas violatorias de los derechos humanos. De igual forma, se advierte que dicha obligación es independientemente de lo establecido por el derecho interno de cada estado y que incluso las normas constitucionales expedidas por los estados en contra de esta regla le generan responsabilidad internacional al estado en cuestión. De igual forma, se observa que un marco de justicia transicional
no legitima al Estado para sustraerse del cumplimiento de estas obligaciones internacionales, aun cuando su aplicación pueda ser atenuada o flexibilizada para obtener la consecución de una paz que a su vez lleve a que cese la comisión de los mencionados crímenes. La resolución sobre el derecho a la verdad de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas resalta la necesidad imperativa de que la sociedad en general reconozca el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos, así como a sus familias en el marco del sistema jurídico interno de cada Estado, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias relacionadas con las violaciones. Asimismo, la resolución 66 del 2005 de la citada comisión reitera que cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes, y agrega que el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. El conjunto de principios actualizado por la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad define la impunidad como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. El conjunto de principios de la impunidad dispone también que la impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. La resolución sobre impunidad 2005 del 81 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas estima que los estados deben enjuiciar o extraditar a los autores, incluidos los cómplices, de delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la tortura e incumplimiento de sus obligaciones internacionales, para llevarlos ante la justicia, y exhorta a todos los estados que tomen medidas eficaces para cumplir estas obligaciones. Es de anotar que el conjunto de principios es categórico al establecer que incluso cuando tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la reconciliación nacional, la amnistía y demás medidas de clemencia tienen límites. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sido enfática en afirmar que la amnistía e indulto no proceden por graves violaciones a los derechos humanos, muy conocido el caso de Barrios Altos contra el Estado peruano. De conformidad con el derecho internacional humanitario y con la interpretación autorizada que del mismo hace el Comité Internacional de la Cruz Roja, y también según lo establecido en las normas consuetudinarias pertinentes, los estados están obligados en todo momento a investigar y castigar penalmente a los responsables de cometer graves infracciones al derecho internacional humanitario, es decir, a los responsables de crímenes de guerra, y en el mismo sentido que los responsables de esta clase de delitos no pueden beneficiarse de amnistías o de indultos.
el Comité Internacional de la Cruz Roja. En un estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, recuerda que el artículo común 4950, 129, 46 de los convenios de Ginebra, recuerda que el artículo establece la obligación para los Estados partes de tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, dado orden de cometer una cualquiera de las infracciones graves al derecho internacional humanitario. El derecho interno colombiano también fija límites a los procesos de paz y esa medida encontramos límites de orden constitucional y legal. En primer lugar, la Constitución política solo concibe la amnistía e indulto para delitos políticos. Al respecto, el artículo 150, numeral 17, dispone que corresponde al Congreso conceder por mayoría de los 2/3 de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistía o indultos generales por delitos políticos. El artículo 201 del numeral segundo de la Constitución, y que hace relación con las funciones del gobierno en relación con la rama judicial, dispone que conceder indultos por delitos políticos con arreglo a la ley e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares. En segundo lugar, la Ley 418 de 1997, por la cual se consagran instrumentos para la búsqueda de la convivencia, que viene prorrogándose cada 4 años, establece disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley, para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y convivencia pacífica. El artículo 8 señala que los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados organizados al margen de la ley. Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, dirigidos a obtener soluciones del conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de estos grupos o lograr su sometimiento a la ley y enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo. Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del gobierno sean necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales e internacionales. Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles de la región. La Ley 418 del 97 también establece una exclusión de responsabilidad al disponer que el artículo 12, que las personas que participen en los acercamientos, diálogos o negociaciones, así como en la celebración de los acuerdos a que se refiere el presente capítulo, con autorización del Gobierno Nacional, no incurrirán en responsabilidad penal por razón de su intervención en los mismos. La anterior exclusión de responsabilidad es de gran importancia por el Código Penal y el Código Disciplinario Único. Establecen límites a la participación de los funcionarios públicos en las reuniones con grupos armados organizados al margen de la ley. El artículo 428 del Código Penal dispone que el servidor público que, abusando de su cargo, realice funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponden, incurrirán en prisión de 16 a 36 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. En sentencia reciente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual condenó al ex senador de la República, Óscar de Jesús Suárez Mira, afirmó que, comillas, por plausible que haya sido la finalidad de la reunión, los diálogos con grupos armados por fuera de la ley, según el artículo 5 de la Ley 782, deben efectuarse con autorización del Gobierno Nacional. Luego, si según la ley mencionada, quienes lo hacen pasando por alto las atribuciones del Gobierno Nacional
pueden incurrir en responsabilidad penal, no se puede justificar ese comportamiento ni siquiera con el argumento de que el interés por la paz esté por encima de consideraciones particulares. La Corte Suprema de Justicia es enfática en manifestar que quienes actúen por fuera de las condiciones de la Ley 782 incurren en responsabilidad penal, lo cual imprime un contenido de ilicitud a este tipo de actos, continúa la Sala Penal. Por supuesto que la ley no dice en cuál delito, pero por fuera de esas consideraciones es evidente que al haber concurrido en esas circunstancias, ese contenido de ilicitud se integra en unidad de acción al delito de concierto para delinquir que se le imputó al acusado. Hasta acá la sentencia de la Corte. Por su parte, el Código Único Disciplinario, la Ley 734, establece en su artículo 35 como prohibición para los funcionarios públicos incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias de las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. De igual forma, establece como falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función a cargo o abusando del mismo. Los funcionarios públicos no pueden reunirse con grupos armados sin previa autorización del presidente, so pena de incurrir en conductas penales y disciplinarias. Pretender distinguir entre las reuniones de funcionarios públicos sin autorización presidencial con grupos paramilitares, de las reuniones de funcionarios públicos sin autorización presidencial con grupos de la FARC, es hacer selectiva la justicia, lo cual termina deslegitimándola. En consecuencia, al examinar los estándares internacionales respecto del llamado marco para la paz, el gobierno debe garantizar que las personas incursas en graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario sean investigadas y juzgadas y que cumplan penas privativas de la libertad aceptables en un marco de justicia transicional. El gobierno debe garantizar que no se incurra en impunidad total. En esta medida debe abstenerse de propiciar que solo sean investigados algunos crímenes, algunos criminales y que la pena imponible sea suspendida. Una paz estable y duradera solo será posible si se respetan los estándares internacionales. Particularmente ello supone que frente a delitos de especial trascendencia, consagrados como crímenes en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, no es posible dar un tratamiento diferente a la pena privativa de la libertad. Así estemos en presencia de normas de justicia transicional, estas también se encuentran sometidas a los estándares internacionales, como los contenidos en el artículo 17 y 20 del Estatuto de Roma, que imponen a la posibilidad de intervención de la Corte Penal Internacional cuando las decisiones penales en el derecho interno obedecieran al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de competencia de la Corte. O, segundo, no hubiera sido instruida en forma independiente e imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, o la hubiera sido de alguna manera que en las circunstancias del caso fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia. En cuanto a la ley estatutaria del fuero penal militar, valga la pena señalar que dicha ley desarrollaba los artículos 116 y 221 de la Constitución Política, con el fin de establecer reglas para la investigación, acusación y juzgamiento de los miembros de la fuerza pública en el marco del derecho internacional humanitario, aplicable en situación de hostilidades en condición de marco normativo especial y preferente. A su vez, precisaba los principios de autonomía e imparcialidad de la justicia penal militar, el funcionamiento de la Comisión Técnica de Coordinación
y la organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales. Su destinación recaía exclusivamente a los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional, únicamente cuando el derecho internacional humanitario fuese aplicable a sus operaciones. En lo que respecta a las reglas para la investigación, acusación y juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública, blanco legítimo y objetivo militar, la conducta de los miembros de la Fuerza Pública sería valorada por las autoridades judiciales a la luz del contexto en el cual se llevaron a cabo las acciones, operaciones y procedimientos, teniendo en cuenta la información de la que disponía el miembro de la Fuerza Pública al momento de realizar la conducta y considerando la apreciación honesta y razonable de las circunstancias en que éste actúe en ejercicio de su margen de apreciación, de conformidad con la naturaleza de la acción, operación o procedimiento y los deberes correspondientes a su grado militar o policial y a su función específica dentro de la Fuerza Pública. Así las cosas, respecto a la decisión de la Corte Constitucional al declarar la inexequibilidad del Acto Legislativo 2 del 2012, se produce un claro desconcierto para los integrantes de las fuerzas militares, puesto que esta ley estatutaria construía un avance y garantía para la investigación y juzgamiento de los actos del servicio cometidos en el marco del conflicto armado. Esta ley es una clara manifestación del respeto de los criterios de legalidad nacional e internacional que gobiernan la aplicación del derecho internacional humanitario y el derecho operacional atribuible a los conflictos. Resulta pues necesario preguntarse ahora qué garantías tendrán los miembros de la fuerza pública que combaten por la seguridad de todos los colombianos en el marco del conflicto armado. ¿Cómo se investigarán y juzgarán las conductas de los militares que defienden la institucionalidad del Estado en atención a las reglas del derecho internacional humanitario y del derecho operacional? Con esta decisión se impide a la fuerza pública colombiana contar con las posibilidades de tener un tribunal superior militar conformado con funcionarios especializados en el derecho internacional humanitario y el derecho operacional que juzgan, investiguen y sancionen las conductas propias del servicio, dándole paso a un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica para los integrantes de las fuerzas militares. Resulta así, cuando menos desproporcionado el tratamiento actual que pretende darse por vía jurídica penal a los actores del conflicto armado. De una parte, un marco jurídico que privilegia con beneficios que exceden el marco de los estándares internacionales por la comisión de graves y crímenes internacionales, acompañando ello de la posibilidad de participar en política y ser protagonistas de la vida pública nacional, en desmedro de los derechos de las víctimas, el principio de justicia material y el pilar de la proporcionalidad. Y de otra parte, un tratamiento severo, propio del derecho penal del enemigo, para los miembros de la fuerza pública colombiana, con claro desconocimiento de los criterios de los principios que rigen los tiempos de guerra, el derecho internacional humanitario y el derecho operacional, con penas que en la práctica llegan a los 60 años de penas privativas de la libertad, lo que en suma representa la imposición de cadenas perpetuas, lo cual viola claramente el principio de igualdad, de juez natural y el debido proceso. Espero que el gobierno nacional adopte las decisiones que en derecho correspondan para salvaguardar las garantías que deben aplicarse en materia de investigación y juzgamiento a los miembros de la fuerza pública. Muchas gracias.